Grabando. Bien, bueno, ahí en teoría deberían estar viendo la pantalla completa, que es la diapositiva en su totalidad, para que se vea bien grande. Sí, sí, ahí se ve bien. Se ve Buenísimo, bien. gracias por confirmar. Bueno, procesos estocásticos. Seguramente es una palabra que no muchos habrán asociado o quizá les puede llegar a sonar de probabilidad y estadística, o si alguno tiene interés en temas de lógica difusa y han leído algún paper, les debe sonar. ¿Mm? Pero bueno, a grandes rasgos, procesos estocásticos es algo que uno generalmente asocia a variables aleatorias, que por supuesto ya vamos a ver de qué se trata. Hoy vamos a estar viendo cuatro etapas. Primero una introducción, aplicaciones con definición, que quizá me lleve unos 20 minutos para que luego de esa introducción ya podamos tener un conocimiento acabado del vocabulario, a qué nos referimos cuando hablamos de cada cosa, cuáles son las condiciones de borde, el alcance que tiene esto, y específicamente para la variabilidad de cosas que se puede llegar a usar. 20 minutos, media hora vamos a estar con toda esa etapa, que en realidad es introducción, pero ya también empezar a ver aplicaciones y detalles de cómo son estos procesos. Ecuación de Chapman-Kolmogorov ya es algo más cortito y específico, pero que después concatena con tema de cadenas de Markov y vector de estado estacionario, que eso me llevará quizá 10, 15 minutos cada uno de esos ítems, el 2, el 3 y el 4, que ya son cosas técnicas, pero bien prácticas, que vamos a ver ya son modos de calcular para tomar decisiones. Las dos fuentes más importantes, ahí las menciono, son dos apuntes. Un apunte es de Pedro Tolón Estarelles, que fue el docente titular de operativa en UTN desde que se creó la carrera industrial y hasta hace un par de años que se jubiló. También es docente en la UBA. Y el segundo apunte, que es de Rojo y Miranda, que también son dos profesores de mucha experiencia. Y menciono esos dos apuntes porque están hechos en un lenguaje simple, muy práctico, y a mí me sirvió mucho cuando estudié el tema y lo tomo como referencia cuando lo tengo que explicar también. Por estos materiales después se los vamos a pasar por mail o subirlo al Drive. Ahora, para empezar a hablar de procesos estocásticos, hice un punteo de tres cosas que ven aquí: inteligencias múltiples, cisnes negros y complejidad de la cooperación. ¿Por qué anoté esto? Porque esas tres cosas son las que vamos a estar comentando y charlando varios minutos, que nos sirven para tomar como referencia cuestiones que son de la vida cotidiana y que todos hemos escuchado en nuestra vida de adultos o de adolescentes, y que nos van a servir para anclar y entender las definiciones matemáticas y probabilísticas que tiene este tema. Por eso anoté esas tres ítems que los vamos a empezar a desarrollar. Ahora bien, para que vayamos directo al hueso y en no más de 20 palabras podamos definir un proceso estocástico. Como vimos, como cualquier herramienta de investigación operativa, es un modelo matemático, con toda, por supuesto, con toda la subexplicación que vimos en la primera clase, pero básicamente un proceso estocástico es un modelo matemático que describe el comportamiento de un sistema complejo. Ahora, fíjense en qué poquitas 8 palabras se dice algo que es tan grande y tan difícil de parametrizar, ¿no? Y más aún cuando ese sistema complejo está sometido a fenómenos de naturaleza aleatoria. Y no por casualidad puse estas tres partes de la definición en colores diferentes, porque son las partes en las cuales las vamos a ir explicando. Para que esta misma definición, cuando estemos terminando la clase y la repasemos, ya la vamos a estar leyendo y vamos a tener en nuestra cabeza y en nuestra imaginación un montón de cosas
que cuando escuchemos nombrar procesos estocásticos vamos a estar pensando en parametrizar y entender sistemas que nos rodean por todos lados. Entonces, a priori, en la primera línea, que estemos hablando de un proceso estocástico, esa es la novedad y es lo que vamos a aprender. Y sabremos que es un modelo matemático que tiene como fin describir el comportamiento de un sistema complejo. Y acá viene en dónde se basa esa complejidad. Porque un sistema complejo que tiene un comportamiento determinado y que evoluciona en el tiempo, se vuelve más complejo en sí mismo cuando está asociado a un fenómeno de naturaleza aleatoria. Y ahí es donde les introduzco esto que nos va a acompañar a lo largo de la materia, ¿a qué nos referimos con naturaleza aleatoria? Ya veremos cómo se pueden inferir o estimar este tipo de comportamientos y este tipo de fenómenos. Ahora, ¿para qué se analiza un proceso estocástico? Para poder tomar decisiones de cualquier tipo. Entonces, ya sea una decisión que uno toma en su vida privada de cómo comportarse ante alguien que tiene un grado de comportamiento muy aleatorio, o tomar decisiones de inversión o de cuántas campañas publicitarias queremos hacer, o qué probabilidad hay de que un ascensor pare una X cantidad de veces en tal o cual piso de un edificio, y cómo diseñar un sistema inteligente de ascensores para hacer que se transporte la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, consumiendo la menor electricidad en ese edificio. Entonces, por eso vamos desde tomar decisiones para definir cómo nos queremos comportar o cómo hacer escucha activa, hasta de cómo tomar decisiones de parametrizar o hacer más eficientes y óptimos cualquier tipo de sistema. Entonces, en esta primera imagen ya estamos tomando noción de la amplitud y del alcance que tiene lo que vamos a estar viendo. Ahora bien, vuelvo acá porque vamos a estar abordando en los próximos minutos lo que es sistema complejo y cómo se conectan los comportamientos de los sistemas complejos con los fenómenos de naturaleza aleatoria. ¿Por qué? Porque esta definición, que ahora ya todos se la van a acordar, una cosa es que la leamos y nos acordemos de lo que acabo de decir como ejemplo, y otra cosa es que entendamos qué profundidad tiene un sistema complejo y el comportamiento que puede llegar a asumir, y cómo eso se vincula con un fenómeno de naturaleza aleatoria. ¿Por qué nos va a llevar un tiempo poder sumergirnos en estos dos ámbitos y ver cómo se relacionan? Porque el día de mañana ustedes van a tener que diseñar una fórmula o un modelo matemático que describa ese comportamiento de un sistema complejo. Que un sistema complejo puede ser un sistema de logística de subtes, o diseñar, dimensionar estaciones de transbordo de pasajeros cuando hay frecuencias y cultura de por medio, pero también hay imprevistos, temas de clima, temas de tránsito, temas de culturales de cómo se maneja una sociedad al momento de transportarse. Entonces, esto que estoy diciendo trata de conectar cómo vamos a abordar el comportamiento de un sistema complejo y cómo lo vamos a atravesar con fenómenos que están asociados a variables de naturaleza aleatoria. Siempre trato de hablar lo más simple y lo más bajado a la vida cotidiana que todos tenemos. Entonces, para empezar a ver qué aplicaciones tiene esto y cómo se conecta, sabemos que si hoy un proceso estocástico lo tendríamos que definir, y sabemos que están sumergidos en sistemas complejos, es importante que distingamos y sepamos qué es un sistema complejo, o por qué hoy podemos decir que todo lo que nos rodea son sistemas complejos. Y hasta no hace mucho no se abordaban los modelos matemáticos para optimizar sistemas como lo hacemos nosotros desde el punto de vista complejo. Se trabajaba todo desde el punto de vista lineal. No estoy diciendo nada nuevo si les menciono teoría de inteligencias múltiples. Cualquiera de nosotros hoy en día, cuando tiene que hablar de la inteligencia, sabemos que siempre se habla de la inteligencia emocional, que es la más conocida y es la que más difusión ha tenido, pero desde principios de la década del 80
Howard Gardner fue el que planteó de que un ser humano, una persona, tiene múltiples inteligencias y no una única inteligencia como se trabajaba hasta ese momento en medir el coeficiente analítico de las personas. Se medía el coeficiente intelectual solamente evaluando una de esas inteligencias que era la analítica, la de cálculo, la de lógica matemática, que hoy la vemos dibujada acá en color verde como con una calculadora. Hasta no hace mucho tiempo, porque que esta teoría haya surgido en la década del 80 significa que alguien la pensó y la empezó a publicar. Pero hasta hace 10 años ningún sistema educativo, al menos en Latinoamérica, en el mundo por supuesto que sí había otros más avanzados, tomaban esto como la política general de cómo plantear la educación o cómo evaluar los sistemas en los que nos desarrollamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hoy decimos estoy estresado por el trabajo que tengo, por la cantidad de cosas que tengo que definir en el día, ir o venir de mi trabajo, charlar con tanta gente, responder mail, el WhatsApp con los mensajes que se me mezcla lo personal, con la casilla de correo, etc. Hoy cuando tenemos que decir la variedad de cosas que tenemos a nuestro alrededor, uno lo asocia a la tecnología, nada más que al uso de la tecnología y que por supuesto el uso de la tecnología hizo que todo sea más complejo. Pero lo que define que un sistema sea complejo de verdad es lo que hace de que la inteligencia que nosotros estamos usando no puede ser suplantada por ninguna de las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor. Por supuesto que todo nos podrá ayudar a estar más ordenados, poder comunicarnos con mayor velocidad y tomar decisiones más rápido, pero no significa que tengamos mayor conectividad y tengamos mayor velocidad de respuesta, que lo que estemos haciendo o todo el tiempo que estemos conectados sea el modo más óptimo de relacionarnos. Por eso, cuando empezamos a ver cómo se están abordando hoy los sistemas de trabajo, y acá ya lo estamos llevando a nuestra vida profesional cuando seamos ingenieros industriales. Ustedes, yo ya soy, pero cuando ustedes el día de mañana sean ingenieros industriales y tengan que realizar tareas en un banco, en una pyme, en una multinacional, en una empresa de logística o en el propio emprendimiento que ustedes quieran desarrollar y ponerle el cuerpo para sacarlo adelante, van a poder suplantar con herramientas tecnológicas, con comunicaciones, con células flexibles de trabajo, algunas de las inteligencias, como la lógica matemática, a través de inteligencia artificial e inteligencias específicas. Pero lo que aún, hoy en día, aún no se puede suplantar es la inteligencia general, que es la que hace que mismo en operativa, cada modelo que nosotros estemos diseñando nos va a arrojar una solución factible óptima que no tenemos que ir ciegamente a implementar lo que el modelo nos dice. Del mismo modo que en materias duras de análisis, probabilidad o álgebra y geometría, un problema matemático se resolvía y el resultado era un número. Ahora ya el modelo matemático va a ser una herramienta que va a demostrar cuál debería ser una decisión a tomar en ciertas condiciones. Ahora nosotros, para luego ir, implementarla y evaluarla, o no implementarla en su totalidad, implementarla levemente porque sabemos que está afectada por una variable que no domino, la inteligencia general es la que vamos a estar utilizando. Esto, para dar un ejemplo muy gráfico, todo lo que tiene que ver hoy en día con inteligencia artificial, que es una de las partes de las inteligencias específicas, todos sabemos que si tuviéramos que hoy hacerle una prueba al humanoide más desarrollado con inteligencia artificial e inteligencias específicas, ¿no? Imaginemos, ¿no? Vieron que todos los años vemos esas muestras en Japón o en Estados Unidos o en Europa, donde aparecen los robots que ya pueden ser que tengan forma de humanos o que pueden ser computadoras que resuelven algoritmos, tienen cargada un montón de información. Pero imagínense el siguiente ejemplo. Si en una habitación pusiéramos a un robot para que cambie una lámpara
de un foquito que está colgando del techo, ¿no? Que cambie un foquito de una lámpara que cuelga del techo y el robot este no llega con la altura que tiene a poder alcanzarla. Si le pusiéramos una valija al lado, ¿no? Que tenga disponible ahí dentro de su habitación solamente una valija de esas que hoy en día son muy comunes, que tienen una manija, que son cuadradas y tienen unas rueditas. Si el robot con su ojo óptico identifica que eso es una manija por la geometría que tiene, le detecta ruedas, le detecta una manija, le detecta una superficie. Imagínense que tenemos un ojo artificial que tiene un tipo de inteligencia seteada y detecta que eso, por la forma que tiene, sirve para poder colocar objetos adentro y ser transportados de un lugar a otro. Ahora, si a ese robot no le cargamos en su memoria que pueda asociar que esa valija puede servir también para colocarse en el suelo en determinada posición y uno se podría parar encima de ella para lograr una altura igual a la altura que tiene esa valija acostada en la cual uno se podría parar, si uno a esa inteligencia artificial que tiene un robot no le graba que relacione ese tipo de uso, al robot no se le va a ocurrir poder lograr unos 20 centímetros más de altura para poder llegar al foquito acostando una valija que no está preseteado en el esquema de inteligencia artificial que tiene. Entonces, la inteligencia general, que es el modo que tenemos de llamar hoy, a la inteligencia que se crea por espontaneidad y relacionar en forma libre cualquier situación que nos rodea, hoy en día no puede ser preseteada o podría ser preseteada, pero imagínense los miles de millones de combinaciones que habría que hacer entre todos los objetos, las cosas, las situaciones y más aún entre las posibles situaciones cotidianas aleatorias con las cuales se podría encontrar alguien y tener que tomar una decisión. Bueno, espero que hasta acá me sigan para que podamos entender por qué entonces hoy hablamos que estamos en un sistema complejo. Porque nosotros podemos tener un entendimiento de algo que estamos viviendo. Acuérdense que estábamos hablando del comportamiento de un sistema complejo. Porque una persona en sí misma podría configurarse como un sistema complejo porque es uno en relación con lo que le toca vivir, uno en relación con otros, uno en relación con una valija, uno en relación con un árbol. Puede ser lo más simple del mundo o lo más complejo que pueda haber en el mundo un ser humano en relación con otra cosa o consigo mismo. Y eso es muy difícil de setear y esa inteligencia general es la cual vamos a estar utilizando para poder tomar las decisiones basándonos en el modelo matemático que refleja el comportamiento complejo de un sistema asociado a variables aleatorias. Entonces, bueno, ya yendo de izquierda a derecha, de a poco vamos tomando noción por qué hoy tenemos que nosotros estar parametrizando variables ciertas y también tendremos que estar parametrizando variables aleatorias porque querremos nosotros mismos poder calcular la probabilidad de ocurrencia de un imprevisto, que aunque sea algo que es muy poco probable que suceda, si eso llega a suceder, tiene un impacto que hace que cambie totalmente la situación en la cual uno está decidiendo, o viviendo, o trabajando, o encontrándose en ese momento. Bueno, para no seguir en el marco teórico, acá traigo el ejemplo de por qué aún no está totalmente aplicada la conducción autónoma de vehículos. Bueno, este ejemplo, ¿no? Porque claro, ya desde hace varios años que vemos que a un vehículo de 4 ruedas se le pueden poner dispositivos por todos lados, hasta incluso conducción vía satélite y detección de obstáculos, de carriles, de cualquier cosa que lo rodea, regular velocidad, detectar tipos de terreno, etc. Pero hay un tema muy grande que es lo que hace que aún todo esto no esté estandarizado e implementado, porque
porque no depende tampoco de la tecnología. Imagínense que un auto que se maneja autónomamente y uno va dentro de ese auto trabajando o leyendo el diario o mirando una película, y ese auto en un determinado momento llega a una esquina y una persona se tira a la calle a cruzar corriendo, por supuesto que ese auto puede llegar a frenar o puede que no llegue a frenar, porque puede pasar en la vida diaria cada uno. Hoy conduciendo nos puede suceder eso, que uno, pasando un semáforo en verde con el ok para circular, alguien distraído, caminando rápido, se cruza y no llegas a frenar y lo atropellás. Ahora, en un sistema de inteligencia autónomo, en un vehículo autónomo, puede que el sistema de freno llegue a frenar o puede que no. Pero ¿qué sucedería si se cruzan dos personas? Una madre y un niño y van separados 1 metro uno de otro, porque se iban de la mano y se sueltan de la mano. Y uno como ser humano, imagínense que ustedes están conduciendo ese auto, ustedes mismos podrían o girar para la izquierda o para la derecha o tratar de no pisar a ninguno de los dos, pero esa decisión que uno como ser humano tiene que tomar, y que quizás los reflejos te dan, quizás los reflejos no te dan, esa inteligencia general que uno tiene que utilizar ante un imprevisto, si vamos a programar un auto, en su programa tendremos que tener definido que ante una situación de esta índole y pudiendo girar unos 15 grados hacia la izquierda o hacia la derecha y detectando que hay dos personas, una a cada lado, ¿cómo le programás a un vehículo a quién tiene que atropellar en una situación dada? Entonces, hoy en día, si quisiéramos que la inteligencia autónoma funcione y esté difundida por todo el mundo, porque la tecnología hace años que ya está y existe, ¿cómo se gestionaría los seguros de siniestros ante esta índole cuando previamente un ingeniero informático con ingenieros de una empresa que fabricó el auto tuvo que presetear la decisión que tenía que tomar el robot a quién matar o a quién atropellar y esperar que no fallezca la persona esa? ¿El juicio contra quién sería? Hoy no hay un marco legal contra el cual trabajar. Entonces, fíjense que la tecnología puede estar, pero cuando se empieza a querer replicar la inteligencia general, que es la que nos permite a todos tomar decisiones todos los días, considerando una cantidad de variables aleatorias, por eso ahora ya vamos a empezar a hablar con ese lenguaje. Estos 10 minutos que venimos conversando nos sirvieron para meternos de llenos y entender la complejidad que hay en lo que hacemos todos los días y que todos tenemos una condición de comportamiento aleatorio, porque tanto la persona que se tira a cruzar, que quizás se quiso poner adelante del auto para que lo maten, o sin querer distraído se cruzó, es un componente de variable aleatoria que tiene que estar tenido en cuenta en el que va conduciendo y que hoy nuestra inteligencia artificial nos permite relacionar 1000 cosas. Y el día de mañana uno tiene que responder por esa decisión que toma con su inteligencia general. Perdón, dije artificial recién y era general. Todos nosotros hoy somos responsables de lo que hacemos con nuestra inteligencia general, que es lo que resulta de todo lo que pensamos, de todas las inteligencias múltiples que tenemos. Pero por eso hoy es una limitante para poder programar este tipo de inteligencia cuando la queremos presetear como una inteligencia específica y como una inteligencia artificial. Y bueno, en eso va a redundar la toma de decisiones. Que ese es el factor que hoy por supuesto que la toma de decisiones puede estar delegada. Ya van a ver la clase que viene, Daniel les va a explicar cómo se programa con un proceso, con una cadena estocástica markoviana, algo que vamos a terminar viendo al final de la clase de hoy, el uso de ascensores inteligentes. Ya hoy está muy difundido en edificios que tienen quizá 3 o 4 ascensores y no todos van a los mismos pisos. Vos en un tablero, apenas llegás a un hall donde hay 3 o 4, seguramente algunos de ustedes ya lo habrán usado en edificios o en su trabajo, o yendo a alguna oficina o a algún centro comercial. Hoy vos llegás a un hall de 3 ascensores
y en un único tablero pones el piso al que querés ir. Y ahí te va a responder si te tenés que tomar el ascensor 1, 2 o 3, porque ese algoritmo va a ir definiendo y va a ir juntando gente a medida, a medida que va llegando la demanda de gente que quiere ir a tal o cual piso, los va a ir agrupando y quizá haya un edificio, un ascensor que suba a una determinada cantidad de pisos o se hace un pool determinado para luego ir dejando gente en diferentes pisos y también está recibiendo la demanda de la gente en diferentes pisos que quiere bajar o ir hacia otro piso distinto. Hay una matriz estocástica que la semana que viene Daniel les va a dar el ejemplo de cómo opera y que tiene que ver con esto. Pero fíjense que eso sería tomar decisiones utilizando inteligencia artificial e inteligencia específicas, no inteligencia general. ¿Por qué? Porque todas las decisiones están acotadas a gente que entra o sale de un ascensor y gente que quiere entrar o salir en un determinado piso del edificio. Son pocas variables. ¿Qué cantidad de gente llega? ¿En qué momento llega? ¿En dónde quiere subir el ascensor y en dónde se quiere bajar del ascensor? Y puede estar desde nivel menos 15 a más 30. O pónganle las variables que quieran. Pero fíjense cómo eso, siendo un sistema complejo, puede ser un sistema parametrizable y que permite tomar decisiones con matrices de baja complejidad, sin necesidad de utilizar inteligencia general. ¿Cuándo se utilizaría la inteligencia general? Sí, comente. Sí, a esos ascensores se le está agregando una variable más, que es la de generación energética en la bajada. Entonces, para aportar en relación al consumo que está teniendo el edificio. Que eso ese tipo de ascensores se hicieron acá. Los primeros que empezaron a venir creo que fue en la torre de YPF y estaban queriendo pasarlos a este ahorro energético, ¿no? Y generación para el edificio. Tal cual. Qué bueno que lo mencionás y efectivamente YPF fue el primero que los trajo. Luego los estuvieron en el edificio de Cablevisión, allá en zona de Constitución. Y efectivamente, lo que primero llegó fue un software y todo un sistema para poder programar los ascensores con el sistema energético que tenían. Y después llegó ya un sistema que no solo es el software, sino que los ascensores con un menor consumo, y como decías vos, que inclusive generan energía cuando bajan y la consumen cuando suben, y así todo le queda un reservorio. Como también los autos, que cuando frenan generan energía. Los autos híbridos, que Toyota es el que más desarrollado lo tiene, que al frenar genera energía. Pero bueno, qué bueno que aportaste eso, porque claro, el tema de la optimización puede comenzar por el sistema en sí mismo y después puede terminar en la infraestructura y en la tecnología que el sistema usa. Así que muchas gracias por haber aportado eso, para que también, digo, uno a medida que va explicando estos temas, no tiene que quedarse con lo que escucha hoy acá en esta clase, que me imagino que también cada uno de ustedes lo va asociando a cosas que ha escuchado o que va a escuchar en el futuro y ya se va armando el modo en ir concatenando todo lo que estos nuevos conceptos que uno tiene, después hay que ir asociándolo con otras cosas. Así que gracias por haber comentado eso. Y bueno, a eso iba, porque la explicación que venía dando yo apuntaba al nivel de mayor complejidad que tiene que ver con utilizar inteligencia general. Pero los modelos más básicos de procesos estocásticos aplicados a sistemas industriales o a sistemas con seres humanos pero de baja complejidad, no siempre requieren ese uso de inteligencia general que ocurre cuando hay un imprevisto, una variable aleatoria, algo que sale del esquema. Que en el mismo ejemplo que les estoy dando de los ascensores, ¿cuándo se va a utilizar inteligencia general? Cuando de golpe una persona dentro de un ascensor aprieta un botón de emergencia porque una mujer que estaba embarazada de golpe rompió la bolsa y tuvo que dar a luz. Y quizá a alguien se le ocurre que eso es una emergencia y lo para en vez de esperar que llegue hasta un determinado piso. O que alguien se desmaya o que alguien que no esté en sus cabales y está dispuesto a parar un ascensor en algún lugar determinado y sacar un arma y empezar a dispararle al resto. Entonces, uno puede tener un sistema complejo acotado a parámetros y a variables y presetea el sistema con esas variables,
pero cuando esté el factor humano y una variable de incertidumbre, significa que va a estar el componente de una variable aleatoria, que aleatoria significa que, bueno, que no podemos predecir qué es lo que podría suceder y que va a quedar un abanico de posibilidades a que eso suceda. La probabilidad de que suceda va a ser muy baja, pero si llega a suceder, genera algo que es como patear el tablero con la situación que se esté viviendo en ese momento. Y por eso termino esta imagen con este texto aquí a la izquierda, porque algo en lo que se está de acuerdo a nivel general, ya sea todos los investigadores y personas que trabajan en el desarrollo de tanto inteligencia artificial como específicas y modelos de inteligencia general, concluyen que esta inteligencia que rodea en el circulito, que es la intrapersonal, es la más importante de todas, que es la capacidad de construir una percepción precisa de uno mismo y de organizar y dirigir la propia vida. Fíjense que no estamos hablando de tecnología, de cálculo matemático, ni de desarrollo musical, ni capacidad interpersonal, sino intrapersonal. Acá está incluido la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Y no es casualidad que cuando hoy en día, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal, cuando te plantean, bueno, hay que ser un mejor líder, hay que ser un mejor padre, hay que tratar de llevarse mejor con el resto y con uno mismo, cualquier aspecto de la vida humana que nosotros tengamos como seres humanos y que lo querramos mejorar, hoy termina siendo un trabajo de autodisciplina o de autocomprensión o de autoestima. Y esto, bueno, esto de que la inteligencia intrapersonal hoy no es la única importante, pero dentro del combo de las 8 inteligencias, termina siendo la que puede definir el comportamiento del resto de las inteligencias. Y no hace mucho, por el año 2013, en algún momento, cuando estaba haciendo la tesis de maestría, que tuve la posibilidad, con una beca de la facultad, de ir a Harvard, había una colega, una chica china, que me explicó esto porque, digo, yo me estaba recién metiendo en estos temas y les cuento esta anécdota porque a mí me sirvió mucho y quizá a ustedes también les puede resultar muy gráfica. Había una chica china que ya tenía 37, 38 años. Yo en el 2013 tenía, no sé, hace tanto ya, era tan joven, 10 años más, 10 años menos, pero a mí me asombró que ella estaba investigando en un laboratorio de Harvard con un experimento que uno no se podría imaginar que iba a redundar en la conclusión esta de que demostró que la inteligencia intrapersonal era la que más peso tenía en el resto. Y fíjense cómo lo demostraron. Haciendo un experimento con ratones, todos habrán escuchado el mapeo cerebral, ¿no? Que cuando a veces te ponen un casco con diferentes sensores que miden las ondas electromagnéticas que se generan en el cerebro. Entonces te ponen... Exacto, las redes neuronales. ¿Cómo dijiste? Perdón la palabra. Bueno, Neuralink es en inglés, pero Neuralink también es la empresa de Elon Musk que está haciendo el mapeo también. Exactamente, Neuralink, que bueno, justo es una forma de explicar esto, ¿no? Cuando se le hace un mapeo al cerebro, que se empezaron a hacer desde hace más de 30 años con equipos muy rudimentarios, pero si a vos te ponen ese casco con sensores que detectan con precisión de micras dentro de tu cerebro, qué áreas se estimulan y dónde se generan campos electromagnéticos, y te empiezan a pasar una película, te pasan imágenes de violencia, te pasan imágenes de placer, te hacen un mapeo neuronal mientras estás durmiendo. Ahora, todo lo que resulta de un mapeo neuronal, después deviene en años de estudio y de interpretaciones que se pueden hacer. Ahora, fíjense el experimento este que se estaba haciendo en el 2013. Agarraban ratas, los famosos hámster que se utilizan para investigaciones, y hicieron las pruebas de configurarle conocimiento generándole una red neuronal. Ahora, ¿por qué se quería probar esto? Porque era un modo de ver
si se puede adquirir conocimiento técnico, no por aprendizaje, sino por incorporación directa. Esto sería así. Si uno coloca a uno de estos ratoncitos en un laberinto, pones al ratoncito en la entrada al laberinto y pones el queso en el extremo final donde sería la salida. Quizás en el primer viaje que haga el ratoncito, la primera experiencia, le puede llevar 13 minutos, ¿no? Empezar por un camino, no encontrar salida, volver por otro camino, hacer varias pruebas, seguir el olfato y empezar a detectar en qué camino él ya pisó porque siente su propio olfato, en qué camino no pisó y si tiene que volver a ese camino o no porque está más cerca del olor, el olfato del queso. Ahora, si a ese ratón luego lo pones en un segundo viaje, en el mismo laberinto, donde ya tiene el laberinto los olores de haber estado él allí, o no tiene, también así en la prueba, un laberinto nuevo donde él no puede oler el transcurso que ya hizo. No importa la cantidad de veces que lo coloques, cada vez nueva que el ratón hacía el viaje, bajaba el tiempo y cada vez hacía el recorrido más cercano a lo que sería el óptimo. Primero se equivocó 5 veces, luego se equivocó 3, luego se equivocó 2. Ya al final se sabía de memoria el laberinto y iba corriendo rápido por el camino, aunque no hubiera pisado nunca esa maqueta, sino que era una nueva en la cual ni siquiera su propio olor sentía, pero ya tenía configurado en su cerebro dónde doblar y cómo era el camino para llegar a la salida del laberinto, donde estaba el queso. Ahora, a este ratón, que no fue uno, fueron cientos de ratones a los cuales le hicieron esta experiencia, le hacían un mapeo neuronal antes de hacer la prueba y al final. Y luego comenzaron a hacerle, le dejaron un casquito con sensores que fue detectando viaje a viaje cómo se iba configurando la red neuronal del aprendizaje que iba haciendo del recorrido. Entonces, dijeron, luego de 30 viajes, la configuración neuronal que le quedó fue una que quedó mapeada con una precisión de micras impresionante. Y agarraron otro conejo, otro ratoncito, que con estímulos de láser, también con una precisión de micras, en el cerebro, con estímulos externos, le generaron campos electromagnéticos que le produjeron una red neuronal lo más similar posible a esa que resultaba en un ratoncito que ya había hecho los 30 viajes. Ahora, no salió excelente, no es que el ratón que nunca había entrado al laberinto, pero con diferentes, que con láser le habían hecho estimulación en ciertas zonas de su cerebro para generarle una red neuronal que trate de simular aquella que representaba el conocimiento del camino del laberinto, fue un ratón que en los primeros viajes ya se equivocó una cantidad muy corta de veces y en menos de un tercio de la cantidad de viajes ya estaba en la solución del laberinto. Por supuesto que esto, documentado y con un trabajo científico, terminó demostrando algo que muchos psicólogos o también investigadores del comportamiento ya habían interpretado o asumido en la década del 60, del 70, del 80, cuando decían que no todo iba a ser tener conocimiento en el futuro. Si uno recuerda, hace 40 años se consideraba que era inteligente una persona que podía leerse una enciclopedia y después vos le preguntabas y te respondía lo que sea, ¿no? No sé si ustedes son jóvenes, pero hace mucho tiempo había concursos en la televisión de preguntas y respuestas y ganabas mucha plata. Hoy sigue habiendo un par de concursos, ¿no? Entonces, se pensaba que ser inteligente era poder acumular información de memoria y luego poder reproducirla. O también se pensaba que ser inteligente era jugar al ajedrez, cuando en realidad son inteligencias, pero es una única de las 8 inteligencias. Se creía que era la única tipo de inteligencia.
Ahora, ¿qué sucedió cuando se pudo diseñar una computadora con inteligencia artificial que ya tenía preseteadas todas las partidas habidas y por haber, y que no solo tenía partidas preseteadas, sino que a partir del comportamiento del contrincante podía generar nuevas combinaciones a partir de lo que le iba sucediendo a medida que la partida se iba dando? Que vos no se los había programado, pero tampoco era inteligencia general, porque siempre estabas en el marco de una cierta cantidad de reglas. Ahí el grado de aleatoriedad, por ejemplo, ¿qué variable aleatoria podría ser en una partida de ajedrez? Y que en ese lugar donde se está jugando la partida haya un terremoto y se abre la tierra a la mitad y cae la computadora, el otro contrincante ser humano y los dos se mueren. Es ser una variable que no estaba seteada en el modelo de partida de ajedrez, ¿me explico? Esa es una variable aleatoria. O que caiga una bomba por un X motivo en ese lugar. O una tormenta o un tornado o algo que podía llegar a tener una probabilidad de ocurrencia, pero que era muy poco probable que suceda. Entonces, a lo que voy es que la inteligencia, a medida que se fue avanzando en los últimos 40, 30, 20 años, ya dejó de considerarse inteligencia lo que era la inteligencia artificial, que se creía que era la única. Y se empezó a tener esta interpretación. Por eso en el 2014, cuando esta chica publica el paper con las conclusiones, termina demostrando con evidencia científica eso que se decía de que si nosotros pudiéramos ya tener la tecnología que con este experimento se comprobó, es que si nos pudieran poner un puerto USB en la cabeza y en un pendrive, que hoy en 1 centímetro cuadrado de pendrive podés tener 80 gigas, o un Tesla si querés. Y ahí podés tener toda la información que hoy hay en Internet con todas las estadísticas de toda la cultura a nivel mundial y de todo lo que está sucediendo hoy a nivel mundial. Y si ese pendrive te lo conectás en la cabeza o te lo sacás, tenés o no el conocimiento de todo lo que hoy es considerado conocimiento. Ahora, esa inteligencia, ¿qué lugar ocupa en todas las otras 8? O si hoy te levantás y tenés que decidir algo, te enchufás ese pendrive y cómo te vas a poner a buscar vos qué información para analizar qué situación y definir qué es lo que querés hacer en esa situación que querés tomar una decisión. Por eso, este experimento, que parece muy interesante y que terminó redundando en esa conclusión, otros científicos lo tomaron y de eso se agarraron para terminar consensuando que esto, la inteligencia intrapersonal, es la que rige al resto. Porque ¿qué va a suceder cuando en algún momento la conducción autónoma esté programada y esté definido qué se autoriza que un auto haga o no importa si afecta a personas o no? Porque ese es el umbral. Ya en las películas de ciencia ficción sucede. ¿Cuál es el límite que le queremos programar a los robots? ¿Qué decisiones queremos que ellos tomen contra nosotros? Porque cuando le das inteligencia artificial para que comience a aprender y a reprogramar, lo programás para que comience él a programar sus propias decisiones a partir de lo que le va sucediendo día a día, puede que comience a programar decisiones que son pisar a un ser humano. Ahora, cuando nosotros empecemos a programar ese tipo de inteligencia, ¿qué decisión nos va a quedar a nosotros? ¿Qué ganas de levantarnos todos los días podríamos llegar a tener para hacer qué cosa que ya está predestinada, que tendremos que hacer, y si nos da ganas de hacerlo o no? Pero bueno, eso ya entra en un ámbito mucho más filosófico, pero es el extremo al cual tenemos que llegar con esta primera introducción. Entonces, antes de avanzar y meternos más en modelos matemáticos y mayor nivel de detalle, con esta pequeña conversación ya sabemos que cuando hablamos de complejidad estamos hablando de inteligencias múltiples en un sistema con personas que pueden tomar cualquier decisión en cualquier momento con cualquiera de sus tipos de inteligencia. Y todos convivimos con tecnología que tiene alguna de esas inteligencias y nuestro expertise está
en tratar de sacarle el mayor provecho posible para lo que nosotros deseamos. Entonces, con esta frase final cierro esta etapa que ya nos deja ubicado en qué ámbito de trabajo vamos a estar con los procesos estocásticos. Muy bien. Ahora sí, vamos más al cuerpo técnico de un proceso estocástico. Y mencionamos esto, los procesos estocásticos como cálculo de probabilidades. Ya nos vamos a empezar a meter con los números. Veníamos hablando de comportamiento, sistema complejo y un poco de variables de naturaleza aleatoria. Ahora vemos cómo esto entra en el ámbito del cálculo de probabilidades. No sé si alguno escuchó o leyó el libro este, que la verdad que lo recomiendo, es apasionante. Si lo googlean está disponible en la web en PDF. El Cisne Negro lo escribió Nassim Taleb, ya hará unos 8 o 10 años. Pero bueno, este libro es un ejemplo muy bueno como para introducirse en lo que es el cálculo de probabilidades de procesos que definen los procesos estocásticos. Si alguno escuchó hablar de cisne negro, es el término que se le da a la idea de que puede haber cosas que son muy poco probables que sucedan, pero el día que suceden cambia la realidad para siempre de una persona o de todo el mundo. Y miren, yo hace ya varios años que vengo dando esta presentación de procesos estocásticos y siempre menciono el cisne negro, y ningún ejemplo mejor que el que estamos viviendo hoy en día del virus, del COVID-19, como para explicar un cisne negro. El COVID-19, porque hay muchos COVID, el COVID-19 es un cisne negro. Primero leo esta definición técnica, que es la idea del cisne negro sienta sus bases en la estructura aleatoria de la realidad empírica. ¿Qué significa? Nosotros, con haber aprendido álgebra y cálculo de probabilidades, y luego resultar analizando estadísticas, que es lo que resulta de estadísticas que nosotros tomemos o inventemos, ¿qué va a pasar? Siempre uno calcula la probabilidad de ocurrencia de ciertas cosas. Y siempre el modelo está basado en el conocimiento que uno tiene de algo. Ahora, Nassim Taleb lo que plantea es, por supuesto que siempre tenemos que tomar decisiones basando nuestra decisión en todo lo que conocemos de una temática. Ahora, nunca perdamos de vista qué impacto tendría lo que no conocemos. Entonces, ¿qué impacto podría llegar a tener que yo no conozca un dato que en mi modelo lo estoy ignorando porque hoy no sé qué puede llegar a suceder con eso? Por dar un ejemplo, ¿no? Tomemos una hipótesis, ahora que estamos en situación de COVID-19. Hay muchas teorías de cómo se generó el COVID-19, pero supongamos, no hablemos de este caso que nos sucede a todo el mundo hoy en día. Pero imagínense hace 10 años, en el año 2011, en todos los laboratorios del mundo, los laboratorios que trabajan temas biológicos y experimentan con virus, con bacterias, con cualquier tipo de material orgánico o biológico, podría suceder que en aquellos laboratorios que son de nivel 4, 5, o creo que el nivel de seguridad llega hasta nivel 7, no soy un experto en la temática, pero como ejemplo, ¿no? Imagínense que en un laboratorio donde se hacen experimentos, investigaciones con los virus más de mayor impacto, los de mayor contagiosidad, los de mayor mortalidad. Si en un laboratorio de esas características, donde se debe ingresar a ese nivel ultra vestido con un traje espacial para poder manejar con robots, pero también personas en algún momento ingresar y tener contacto con esos virus que son de prueba. Si en algún momento el traje de una persona está roto con una fisura, con una pinchadura y ese virus entra por vía respiratoria, ¿cuál es el mecanismo que hay para detectar
que esa persona tiene o no tiene el virus cuando ese virus no presenta ninguna afección hasta quizá 1, 2 o 4 años después o 10 días después. Estoy haciendo una hipótesis de ciencia ficción, pero para que sepamos lo que es la idea del cisne negro, que es en lo que nos vamos a meter con el cálculo de probabilidades en procesos estocásticos. Entonces, ¿qué probabilidad hay en el 2011 que una persona que trabaja en un laboratorio con este tipo de virus, sin darse cuenta y sin que lo detecte ningún nivel de seguridad, se contagió uno de los virus que están experimentando? Y que una semana o un año o 10 años después, ese virus ya lo tiene toda la población o una parte de la población según cuánto se contagiaba o qué afectaba. Porque imagínense que ese virus, si no comienza a generar algo nocivo, nadie se entera que lo tiene. O si ese virus empieza a generar algún tipo de problema y luego alguien fallece y detectan que es ese virus y hay que ver cuánta gente más lo tiene y se empieza a detectar, bueno, fíjense qué fácil que es explicar este ejemplo ahora con esto que estamos viviendo y que sabemos todas las condiciones y el alcance que tuvo el desarrollo del COVID-19. Pero ahí es donde uno podría estar parado en el 2011 y decir, hay 0,0000 y 1000 ceros antes de un 1 de probabilidad de que ocurra esa filtración de un virus en un equipo de seguridad de un laboratorio de alta precisión. Ahora, esa infinitésima parte de probabilidad hay de que ocurra. Ok, pero si llega a suceder, ¿qué sucede? Cambia cómo se comporta la humanidad. ¿Por un año o para siempre? Este ejemplo extremo que estoy dando lo tomo por la situación que estamos viviendo hoy, pero también puede ser la probabilidad que hay de que cuando se diseña una central nuclear, ¿no? Imagínense la central de Lima, Atocha, ¿no? Acá que tenemos Atocha 1, Atocha 2 en la localidad de Lima, cerca de Zárate. Cuando se diseña el núcleo de concreto dentro del cual está el reactor, ¿cuántos metros de concreto se le ponen alrededor? Y si se le pone o no un sistema antisísmico para que si hay un terremoto o hay un sismo, no se rompa el núcleo. Ahora, se calcula qué probabilidad hay de que suceda un sismo acá o que suceda en Fukushima. Y qué resguardos tuvieron que tener allá o acá y qué termina sucediendo en definitiva. Entonces, estar planteando la probabilidad de ocurrencia de algo que yo desconozco puede estar definiendo también hasta qué punto me tengo que atajar, por decirlo de algún modo, de situaciones que pudiera yo prevenir. Porque si nos paramos en el otro extremo y decir, bueno, si yo tengo que invertir para prevenirme de lo que es muy poco probable que suceda, pero que si sucede, se desmadra todo, y bueno, hay que ver si ese se desmadra todo, no es solo se desmadra mi proyecto, sino se desmadra la cultura o el segmento donde yo estoy. Porque hay que ver, ese imponderable, ¿me afecta a mí y se viene abajo mi proyecto? ¿O me afecta a mí y afecta a todos por igual? Entonces no vale la pena que yo deje preventivado una cantidad de dinero para poder hacer eso. Y yendo al ejemplo de la central de Atucha, yo voy a hacer una protección antisísmica del núcleo donde está el reactor como si hoy hubiera acá un terremoto de un grado que una vez ocurrió un terremoto de esa situación en Japón y nunca más volvió a ocurrir, o acá tengo que tomar una estadística de la región o una previsión que hay que dentro de los próximos 50 años va a aumentar un 20% la fuerza de los sismos en esta zona. Entonces, acá viene el gran dilema que vamos a trabajar en procesos estocásticos, que es hasta qué punto yo estoy decidido a tomar decisiones para prevenir algo que puede suceder, pero es muy poco probable que suceda, o dejo que suceda y tengo un plan B de contingencia para definir qué hacer cuando eso suceda y no resuelva el problema. Pero tendré un plan de contingencia A, B, C o D en función de cada variable que podría acontecer. Entonces, cuando hablamos de cisnes negros,
estamos hablando de calcular probabilidades de que suceda algo que es muy altamente improbable, pero sabiendo que si llega a suceder tiene un impacto muy grande. Y eso se complementa con otro ámbito totalmente opuesto, que es, esto se va a estar dando en un sistema complejo donde hay personas y todos somos agentes. El sistema va a estar conformado por agentes que tendrán que cooperar y colaborar o llegar a un punto en el cual se pueda tener un orden para llevar adelante algo. Porque ninguna de las cosas que nos toca vivir hoy, en familia, en la facultad, yendo en transporte de un lugar a otro, nada, hoy no nos podríamos mover, no podríamos realizar ninguna acción del día si no hubiéramos tenido, no solo nuestra sociedad, sino la generación que estuvo antes que nosotros, y no estoy hablando de gente de 80 años antes que nosotros. Cada año nacen niños y cada año hay niños que cumplen 2 años, que cumplen 3, que cumplen 4. Año a año, nuestra sociedad va generando lazos de complejidad, pero también lazos de cooperación y de colaboración, y nos vamos poniendo de acuerdo en forma cultural, en forma legal y en forma social de cómo queremos que las cosas sucedan. Entonces, el día que tengamos que hacer un modelo matemático para poder parametrizar modelos complejos, analizar su comportamiento y tomar decisiones, vamos a tener estas 3 variables. La realidad que nos toque, con el nivel de aleatoriedad, con esa estructura aleatoria que puede llegar a tener la realidad, y con un esquema de cooperación y colaboración entre la gente que está metida en ese sistema. Entonces, termino la introducción de procesos estocásticos para que ahora, cuando empecemos a ver el modelo técnicamente, sepamos que esto es un embrollo. Todos vamos a estar metidos en un modelo de reglas que todos cumplimos, o algunos no cumplen, pero tendrán un esquema de qué sucede si no las cumplen, una estructura con cierto componente aleatorio, porque no todo está dentro de nuestro ámbito de decisión, y dentro del aleatorio está lo que puede suceder, que aunque sea poco probable, si sucede, puede patear el tablero de lo que estamos viviendo. Y en el medio de eso está la realidad que cada uno tiene, y que afecta directamente el sistema complejo que estamos parametrizando. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, todos me van siguiendo. Esto... Profe, no llegué a ver la otra parte de eso, la complejidad de la cooperación. ¿Sería Ahí otro está. libro? ¿Es otro libro? Sí, la complejidad de la cooperación es otro libro, también muy recomendable, no es tan nuevo, es del año 2007, bueno, tendrá 13 años, lo escribió Robert Axelrod, que él es profesor de investigación operativa de la Universidad de Texas, y yo les comenté en la clase anterior o en la primera que en algún momento intercambiamos mails porque dábamos ejemplos muy distintos de algunos modelos y él me pasó algunos ejemplos que acá no tenemos y yo les pasé algunos que allá no tienen. Y es un tipo muy macanudo que ahora ya está retirado de la vida docente, pero que en su momento hizo este primer libro que se editó en todo el mundo y que explicaba esto. Él acá explicaba específicamente cómo son los modelos de cooperación y colaboración entre agentes. Y mira, ya que estoy, les cuento un ejemplo, porque en este libro que te abre la cabeza, hay un ejemplo que él hacía que decía, agarremos 10 personas. Agarrás 10 personas y a cada persona le definís el comportamiento con 7 variables. Imaginémonos que a cada uno de nosotros dicen, bueno, tu comportamiento va a estar dado por 7 variables. Una variable es cuán dispuesto estás a conseguir comida en caso de que tengas que subsistir y si usarías la fuerza o no. Entonces gradúas de 1 a 10 la variable supervivencia por comida. Otra variable la pones de 1 a 10 en empatía para llegar a acuerdos con otros. Otra variable es cuán dispuesto estás a dialogar hasta no usar la fuerza para tomar una decisión. Imagínense que a una sola persona le definís 7 variables de comportamiento y cada una de esas variables se puede puntuar de 1 a 10. Y agarras 10 personas y a una le pones, bueno, en la variable 1 un 7, en la variable 2 un 5 y definís 10 personas para este experimento.
y lo seteás en una computadora. Él, después me voy a fijar, tenía un sitio, una página web, donde ya tenía estos modelos armados y uno se podía meter a jugar y armabas estos minijuegos de sociedades. Entonces decías, bueno, definías uno muy violento, otro muy caníbal, otro que es muy consensuador, ¿viste? Otro que prefería aliarse con otros antes de tomar una decisión. Estaba bueno el tema de, una de las variables era capacidad para generar cooperación antes de decidir por uno mismo. Entonces estaban los que hasta que no eran 4 no tomaban decisión individual. Había otro que nunca quería hablar y le ponías un 10 en eso de cero consenso con nadie y defino todo de forma autónoma. Entonces vos decías, bueno, le corro una partida. Entonces hacías de que todos tengan contacto una vez. Ahora tenías que tener preseteado, le cargabas inteligencia artificial al modelo y decías, bueno, si este agente se choca con este ante una situación determinada, este le gana porque tiene un 8 en situación de resolver conflicto. O este no consensúa con este porque estos dos códigos no son compatibles. Entonces, el tipo, en un ejemplo tan simple, de 10 personas, a cada persona 7 variables de comportamiento, y cada variable puede ir de 1 a 10, después tenías que configurar qué sucedía si entran en contacto la número 1 con la número 8 en una situación, la número 9 con la número 3 en otra situación. Y así, luego se iteraban partidas y veías que después de 15 partidas de contacto, ya tenías configurado un gráfico donde tenías uno solo sin alimento por un lado, otros 4 con asegurada alimento para los próximos 20 días, uno que ya había muerto. Entonces, parecía una pavada y parecía un juego, pero luego eso se extrapoló a una sociedad de 100 personas con que ahí hubo que configurar una cantidad impresionante de variables, pero los gráficos que están en el libro te termina demostrando cómo ejemplos de sociedades con cierto tipo de comportamiento en su cultura, por qué terminan hoy comportándose de un modo, respetándose ciertas regiones, no respetándose, cuál es el uso de la violencia, cuál es el uso de la palabra, por qué se intercambian o no se intercambian ciertas cosas. Entonces, Axelrod tuvo ese trabajo brillante de poder diseñar modelos y por supuesto esto vino de la mano de la computación, porque hasta el 2007-2009 este juego de iterar 10 veces una sociedad de 10 personas, había unas computadoras que me acuerdo que tardaba 3 días hacer 10 partidas. Es lo mismo que, qué sé yo, en el año 2006 ponías Yahoo y querías buscar y te arrojaba en no sé cuántos segundos unos pocos resultados. A medida que sigue avanzando la tecnología, se pueden hacer este tipo de procesamientos, porque todo eso es procesar información. Entonces, un experimento de eso por ahí le llevaba 3 días hacer que interactúen 10 personas con toda esa cantidad de variables, porque una computadora tenía que estar mucho tiempo con microprocesadores que no tenían la capacidad de lo que tienen hoy. Y eso lo vemos, ustedes mismos le debe pasar. Las aplicaciones van cambiando día a día y cada vez los celulares de hace 5 años hoy no podrían estar corriendo ninguna de las aplicaciones porque no podían procesar ni locos la velocidad hoy que tenemos, ni la capacidad de mandar videos, reproducir videos, hacer transacciones de mails, de mensajes, de imágenes, de cuentas bancarias con niveles de seguridad, etcétera. Así que bueno, gracias por comentar y hacerme detener en este punto, porque la verdad que hablar de Robert Axelrod y la complejidad de la cooperación, como digo, es una de las 3 patas que todas son importantes, tanto como la estructura aleatoria como la realidad. Bueno, por eso también se lo citó mucho a él en los últimos 5 años, cuando uno tiene sociedades donde sucede muy seguido que de golpe un niño o un maestro en una escuela con un arma empieza a disparar, o tiene que ver también con los niveles de tolerancia social, con los niveles de poder hablar de cualquier tema en cualquier nivel socioeducativo dentro de una sociedad. Hay muchas conclusiones que salen de esto. Pero bueno, me podría quedar hablando mucho más, además de este libro podemos hacer una presentación un día que es fascinante, lo mismo que el del Cisne Negro,
los invito a que los busquen en internet o los compren si quieren. También en Mercado Libre los googleás y por 70 pesos lo tenés en formato digital, te lo mandan por mail. Así que es interesante, es muy interesante. Bueno, como les decía, esto que venimos conversando ya nos armó una idea en nuestra mente, ¿no? Ya todos ustedes ahora que veamos estos tres pilares, ¿no? Realidad, estructura aleatoria, colaboración y cooperación, ya nos permite meternos en volver a la definición y empezar a ver esto con forma de matrices. Entonces, ahora sí, retomemos la definición. Un proceso estocástico es un modelo matemático que describe el comportamiento de un sistema dinámico / complejo, sometido a un fenómeno de naturaleza aleatoria. Ahora, seguramente que volvimos a leer la definición y después de haber charlado estos minutos, ya 8:30 son, bueno, creí que hasta ahora iba a estar terminando, pero la verdad que es apasionante esto y nos va a llevar un poquito más. Entonces, ahora que volvemos a leer la definición, preparé este ejemplo acá con matrices para que ya empecemos a ver matrices n por m, pero ya con ejemplos prácticos. ¿Ven que dibujé acá estudiantes en un aula? Bueno, esta matriz de A11 a AN1 y que hacia la derecha va de A12 a A1n y que confluye en ANN, en realidad tendría que haberlo escrito ANM, pero puede ser NN, puede ser cuadrada, que vamos a graficarlo como estudiantes en un aula, pero también esto se puede traspolar a lo virtual, agentes en una situación virtual o estudiantes hoy en la clase de hoy. ¿Y por qué voy a dar este ejemplo? Porque lo más fácil es hablar con lo que podría estar sucediendo ahora mismo. Me acuerdo cuando daba este ejemplo, hace 2 años, en el 2019, la última vez que di clase presencial, es increíble esto, en el aula yo les explicaba, imaginen que cada uno de ustedes es una celda de esta matriz que está abajo de estudiantes en el aula. A11, A12, A13, A14, A1n. Y hay otro que es A21, A22, A23, A24. Cada uno de ustedes es una posición dentro de esta matriz. Y vamos a inferir lo siguiente. Estamos en el medio de la clase, yo estoy explicando un tema, estoy explicando quizá lo mismo que estoy dando ahora, y uno podría decir, ¿qué probabilidad hay de que alguno de ustedes que está escuchando la clase hable, haga una pregunta, un comentario? Y hay una probabilidad alta o más baja, depende el día, depende la hora, si están dormidos, depende si el tema es más didáctico y da para opinar, pero siempre se puede calcular qué probabilidad hay de que alguna de las personas que están involucradas en la clase intervenga, haga un comentario hacia el profesor o hacia un compañero, distrayendo o aportando, no importa, pero imagínense que es un comportamiento que puede tener cualquiera de ustedes durante la clase. Ahora, imagínense también, y vamos a pensarlo desde el punto de vista del cisne negro, ¿qué probabilidad hay de que alguno de los alumnos durante la clase se levante, vaya corriendo y me empiece a pegar a mí en el frente de donde estoy dando la clase? Porque puede pasar. ¿Qué probabilidad hay de que A22, que puede ser uno sentado en un lugar del aula, en un momento determinado y sin ningún motivo, sale corriendo desde su lugar y va hasta el frente y me empieza a pegar con todas sus fuerzas a mí? O hace eso con otro compañero. Ahora, la probabilidad de que eso ocurra, que puede ser muy, muy, muy chiquita, o puede ser grande, depende de cada persona, ¿no? Pero ya todos inferimos que por conocer la situación de un alumno en la facultad, es poco probable que suceda eso. Ahora, la probabilidad de que el compañero que está al lado, el A12, una vez que esa persona hizo eso, cuando el agente A22 viene corriendo y me empieza a pegar, la probabilidad de que el A12 siga escuchando la clase ya cambia directamente. Porque la probabilidad de que esa persona siga sentada escuchando la clase cuando vio que un compañero fue corriendo y le empezó a pegar al profesor, ahí le cambia totalmente su fórmula de comportamiento. Porque ahí ya no va a ser la probabilidad de que siga escuchando la clase. Ya va a ser la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay?
de que se sume al compañero y también le empiece a pegar al profesor, o que vaya corriendo y empiece a separar al compañero para que no le pegue al profesor. O le empiece a esa probabilidad de que le empiece a pegar él a otro compañero. ¿Me siguen con el ejemplo? Nosotros, en nuestra vida cotidiana, segundo a segundo, tenemos una probabilidad implícita de hacer algo, de tomar una decisión. Entonces, segundo a segundo estamos en la decisión de hacer lo que vamos a hacer el segundo siguiente. Seguir haciendo lo que vengo haciendo, o si surge algo, levanto la mano y pregunto, o si voy manejando y se me cruza alguien, doblo o no doblo, acelero, freno, pongo marcha atrás. Entonces, en nuestra vida diaria, segundo a segundo vamos a estar tomando una decisión, pero también la probabilidad de que ocurra algo nos va a cambiar lo que vamos a estar decidiendo el segundo siguiente. Espero que se haya entendido este tema, este ejemplo, porque ahora vamos a entrar a hablar de cómo se conforma esta matriz y cómo se calcula la probabilidad que hay de que suceda algo y de cómo eso afecta la probabilidad de otro agente. Porque en el ejemplo que habíamos dado antes, la cooperación o la no cooperación depende de la decisión que toma en cada instante cada uno de los que está metido en esa cooperación. Acá yo lo estoy hablando con el ejemplo de una clase en un aula, pero tomémoslo como en una relación de pareja o en la relación con los hermanos o en la relación con los padres o en la relación en el trabajo. Hay cosas que en tu trabajo no vas a hacer o es muy poco probable que hagas, pero desde el momento que lo hagas, quizás cambie la probabilidad de otra persona de cómo se va a comunicar con vos de ahora en adelante, por algo que ya vio que vos hiciste, que era poco probable que ocurra, pero desde ese momento el otro cambió su probabilidad a partir de lo que vos hiciste. Y quizá no es algo que genere una reacción en el momento, pero ya la relación y el comportamiento del otro hacia vos cambia de ahora en adelante y para siempre. O no, o comienza a construirse otra relación que se va a alimentar de otro modo, o para bien o para mal. Así que bueno, ya no ahondo más en este ejemplo, pero doy por entendido que se interpretó lo que quise decir, porque ahora eso me da pie de pasar de la definición a un esquema de matriz y entender un comportamiento complejo con diferentes agentes dentro de una matriz. Y ahora vamos a ver qué componentes tiene el proceso estocástico. Ahora todos están viendo esta fórmula que puse PE, me refiero a eso con proceso estocástico, y voy a describir los tres variables que siempre componen un proceso estocástico. El tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Porque un proceso estocástico podrá tener un tiempo continuo o un tiempo discreto. Ya hemos estudiado en otras materias de probabilidad, de álgebra o de física, que podemos hacer un modelo que contemple parámetro tiempo discreto o parámetro tiempo continuo. Ahora, otra cosa va a ser cuando en un momento determinado, dentro de ese parámetro tiempo, una variable asuma un comportamiento determinado y suceda algo. Entonces ahí vamos a estar hablando de esto que es la variable i, que es una función. Ya esto nos remonta a la definición de lo que es una función. Una función es cuando dentro del parámetro tiempo se asume que sucede algo y ahí genera un suceso. Y por último componente está la probabilidad de que eso ocurra. Entonces podemos decir, dentro del parámetro tiempo, y acá imaginémonos que la función i es que alguien se pare y vaya a golpear a otra persona que tiene cercana. Y el último componente es, ¿qué probabilidad hay de que en un momento determinado, t, suceda eso de que alguien va y le comienza a pegar a otra persona? Entonces ahora, lo que veníamos armando en forma dialéctica y explicando, ahora ya lo vemos con estas referencias. La t de tiempo, la función que genera un suceso y la probabilidad de que eso suceda, la probabilidad de que eso ocurra. Ahora bien, vamos a ver con qué niveles vamos a ver el comportamiento de estas tres variables a lo largo del tiempo. Tomemos un tiempo discreto, un t sub 0, un t sub 1, un t sub 2 y un t sub n.
Esos deberían ser los diferentes momentos, haciendo alusión a la primera variable del corchete, al parámetro tiempo, ¿no? T sub 0, T sub 1, T sub 2. Bajemos a un segundo nivel de suceso. ¿Qué estamos haciendo? Las variables, que las definimos en forma estática, ahora las estamos poniendo en una línea de tiempo, y que es una línea de tiempo irreversible, que siempre va a ir en una única dirección, y lo que suceda no tiene reversibilidad. Esto ya nos remonta. El teorema de Chapman-Kolmogorov, que vamos a ver más adelante, asume alguno de los, ¿se acuerdan de los supuestos de las leyes de termodinámica? Hay procesos reversibles y hay procesos que son irreversibles. Vos podés hacer una reacción química y luego volverla atrás, pero hay reacciones químicas que no tienen vuelta atrás. Y acá, como estamos trabajando con sistemas complejos, los sistemas complejos son todos irreversibles, porque el tiempo va en una única dirección. Y lo que se haga, se hizo, que después se pueda corregir, pero bueno, hecho está. Entonces, en esta línea de tiempo veremos que el parámetro suceso, que es I de t, vamos a tener un suceso en el t sub 0, un suceso en el t sub 1, un suceso en el t sub 2 y así traspolado a I de t sub n. Y el tercer componente, ¿qué probabilidad hay de que en un momento t sub 0 eso ocurra? ¿Qué probabilidad hay de que en un momento t sub 1 eso ocurra? ¿Y qué probabilidad en un t sub 2 y luego en un t sub n? Entonces, esto significa poner en una línea de tiempo de que en un momento dado suceda algo y qué probabilidad hay de que eso suceda. Eso es lo que deberíamos estar calculando nosotros para poder inferir en el futuro algo que podría llegar a suceder y cuál sería la probabilidad de que eso suceda. Entonces, acá estamos viendo paramétricamente las bases de lo que va a ser un modelo matemático para construir un proceso estocástico. Y acá viene la parte más jugosa de que cuando en el momento t sub 0 sucede eso que tenía una probabilidad de ocurrencia, va a haber una situación, un impacto o un efecto, que es lo que vamos a llamar un I sub 0, que es lo que decimos, bueno, que en un momento dado alguien se levante y vaya y empiece a golpear a otro, tenía una probabilidad de ocurrencia, que puede ser alta o baja, pero bueno, en el momento que suceda genera una situación, un efecto. Y eso hace de que otra persona que está al lado, en ese momento, ya le cambia la probabilidad de ocurrencia de eso. Alguien que tenía un 0,3% de reaccionar violentamente, reacciona violentamente, ahora reacciona en contra del que está siendo afectado, a favor del que está siendo afectado, o reacciona con la misma violencia hacia otro que no está siendo afectado en ese momento. Entonces, esto también se usa mucho en comportamiento grupal, de cómo se disparan los comportamientos a medida de que uno ve que otro hace algo que uno quería hacer y no se animaba a hacer, y lo hace contra alguien o contra otros y lo comenzás a hacer contra otros. Por eso, lo que los comentaba yo de Axelrod, cuando jugaba con partidas y de comportamientos, es un modo que también después lo tomaron muchos investigadores y psicólogos para demostrar el comportamiento social y cómo se demuestra. Bueno, de ahí siempre se habla también de los diferentes perfiles, ¿no? Alguien que es capaz de ir con el ejemplo, ya sea un ejemplo bueno o un ejemplo malo, y de convencer a otros de que eso es bueno o es malo, se va armando los comportamientos de rebaño. Ya pueden ser comportamientos de rebaño buenos o malos para mejorar el mundo, para cambiar el mundo, o puede ser una cosa o la otra según del mundo que cada uno está viendo y cómo lo está viviendo. Porque muchas veces hay muchos que obran de buena fe creyendo que están haciendo bien las cosas y otro que lo está viendo desde otro lado piensa totalmente lo contrario. Pero bueno, acá en la parte de abajo vemos la variable más jugosa, que es el I sub 0, el I sub 1, el I sub 2, que es lo que sucede, el efecto, la situación o el impacto, cuando ocurre eso que quizá era muy poco probable o muy alta probabilidad de que ocurra. Pero bueno, el tema es qué sucede y cómo impacta en el resto y en la probabilidad de ocurrencia del resto de las variables. Por eso vamos a estar diciendo que los procesos estocásticos están compuestos por matrices multivariables y que en realidad son constantemente variables. Son matrices con variables constantemente variables. Nada más cerca de la complejidad, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a clasificar los procesos estocásticos. Acá vuelvo a traer
los tres componentes, la pequeña línea de tiempo y lo importante, que es el impacto que tienen, y vamos a definir los procesos estocásticos con memoria, sin memoria, o procesos estocásticos con memoria de orden 1, que a esos procesos son los que vamos a llamar procesos markovianos. Y ahí traigo una imagen de Markov. Ahora voy a explicar bien qué diferencia hay entre un proceso estocástico con memoria, sin memoria, o estocástico o con memoria de orden 1. Primero leamos esto que nos da un poquito de visión y va a hacer entender mejor esta clasificación. En la teoría de probabilidad se conoce como cadena de Markov o modelo de Markov a un tipo especial de proceso estocástico discreto en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. Y esta característica de falla de memoria recibe el nombre de propiedad de Markov, porque él fue el que planteó que no necesariamente debo conocer todos los estados anteriores de una cadena de tiempo discreto. Y ahora voy a explicar bien cada una. Generalmente muestro la fórmula de un proceso estocástico con memoria, luego la del proceso estocástico sin memoria y luego la del proceso estocástico con memoria de orden 1. Acá no la escribí porque la puedo explicar y la van a entender igual. Vamos a decir que un proceso estocástico con memoria es aquel proceso en el cual la situación actual y la situación futura, inminente, inmediata, depende de todos los estados anteriores. Es decir, si yo hoy estoy sentado en el aula escuchando la clase, la probabilidad en el que el próximo minuto esté haciendo lo mismo dependerá de cómo fue mi comportamiento en el minuto anterior, en el anterior, en el anterior, en el anterior y en el anterior. Entonces, a lo que se refiere un proceso estocástico con memoria es que en el próximo estado va a haber una probabilidad que yo me comporte de un modo determinado en función de cómo me vengo comportando en el pasado. Y en el pasado considerando todos mis estados pasados. Sería como infinita, porque, no sé, este chico que te pegaría en la facultad es consecuencia de que haya arrancado la facultad y que haya decidido arrancar la facultad, o sea, es como... Exactamente, muy bueno, ya te adelantaste, me gusta, estás en sintonía, me venís siguiendo y todos los que están pensando eso mismo me vienen siguiendo bien, porque a eso voy. Y es espectacular y vamos a ir en esa línea, que hacia eso voy. Porque que hoy estén, imaginémonos que estamos en el aula o estamos todos acá, ¿no? Que hoy todos ustedes estén escuchando esta clase es porque se inscribieron a esta materia. Ahora, si te inscribiste a esta materia es porque estás estudiando ingeniería industrial, pero no solo que estás estudiando ingeniería industrial, sino que si te inscribiste a esta materia es porque cumplís los requisitos de materias aprobadas o regularizadas para poder cursar esta. Y también, y si estás ahora escuchando la clase, es porque estás en este curso de operativo y no en el de los lunes, ni el de los miércoles, ni el del viernes, ni el del sábado. Entonces, si ya estás hoy acá, también es que estuviste acá el martes pasado a esta misma hora escuchando la clase, participando de la clase, y el martes anterior. Y si estás estudiando ingeniería industrial es porque terminaste el secundario. Y si terminaste el secundario es porque tuviste que estudiar para terminarlo y poder empezar la facultad. Entonces, como bien decías vos, uno esto lo puede traspolar infinitamente hacia atrás, hacia todos los sucesos que hacen que hoy estemos acá en una reunión, en una clase, y por qué estamos hoy en esta clase. Y, por ejemplo, ¿es tan detallista o, no sé, por ejemplo, el hecho de que yo esté escuchándote con esta computadora o con un celular también puede... O sea, ya es como demasiado lo que voy. No, pero totalmente. ¿Tiene un límite? Bueno, a eso vamos. El límite lo pone uno hasta qué nivel de detalle quiere llegar. O qué influencia también, porque, no sé, la computadora no creo que tenga algo que ver o la ropa que tenga puesta en ese momento en el aula no tiene que ver con la reacción de un compañero mío a eso. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí es donde se abre un paréntesis y les digo lo siguiente. Cada uno de nosotros es el que va a poner los límites hasta dónde quiero llegar para atrás
para analizar algo que me va a servir para proyectar el futuro. Hablando lisa y llanamente en criollo, ¿no? Ahora vamos a explicar procesos estocásticos sin memoria y procesos estocásticos de orden 1. Pero a eso bien que vos estás comentando va todo esto. Y a su vez tendría como una influencia nuestra, pues si nosotros decidimos hasta qué parte vamos a analizar. Totalmente, totalmente. Y llevémoslo al siguiente ejemplo. Si yo sé, imaginémonos que estamos en la facultad y tenemos que cursar operativa los martes a las 7 de la tarde. Si yo sé que los martes a las 7 ya tengo que estar en el aula, ¿a qué hora salgo de mi casa? Yo estoy a 50 cuadras y me tomo el tren, el subte. Yo sé que tengo que salir de mi casa 6 y 5, caminar 3 cuadras, tomar el subte, bajarme del subte en la estación Medrano y caminar otras 4 cuadras hasta la facultad. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que vos salgas en el horario? ¿Qué probabilidad hay de que el subte llegue o no llegue o esté andando? Entonces, la probabilidad de que vos estés sentado escuchando la clase ese día es la sumatoria de probabilidades no solo de tu decisión de participar, sino de que puedas hacer el recorrido y que todo lo que aleatoriamente te va a interferir en tu recorrido puede llegar a suceder. Porque si tomamos como variable tu decisión de querer estar en la clase, va a estar atravesada por la probabilidad de otras cosas de que ocurran y que ocurran de un modo o no ocurran de otro. Entonces ahí está la matriz multivariable que es constantemente variable, que ya tu decisión va a estar asociada a la probabilidad de que puedas caminar en un tiempo determinado o qué puede llegar a suceder entre que saliste de tu casa y tomaste el subte. Que sucedió un accidente o te pasa algo a vos, o ves un accidente y ayudas a alguien, o se te rompen las zapatillas o te roban las zapatillas y querés volver y estás frustrada y no querés llegar hasta la facultad porque ese día no querés ir a clase. O que llegaste hasta el subte y el subte está cerrado y decís, bueno, me tomo un taxi o camino y llego 20 minutos más tarde. Entonces, cada cosa que uno quiera hacer hacia el futuro va a estar dado por mi pasado, lo que yo quiero hacer, la información que tengo de eso. Porque vos estás planeando llegar a la hora de clase teniendo información histórica de todo lo que tenías que hacer para llegar a esa hora. Ahora, un proceso estocástico sin memoria sería todo lo contrario. Que vos un día digas, hoy a las 7 de la tarde quiero estar en Medrano para comenzar a presenciar la clase operativa. Y estás en tu casa a 50 cuadras, pero nunca fuiste hasta Medrano de ningún modo. Y te pones a pensar, voy en bicicleta, voy en auto, voy en subte, y quizás salís en subte 3 horas antes o 10 minutos tarde o 10 minutos antes. Entonces, un proceso estocástico sin memoria, hablando en criollo, ¿no? Sería esto de otro ejemplo que es totalmente lo contrario. Tratar de definir cómo va a ser mi próximo estado si no tengo un registro de lo que sucedió en los estados anteriores. No tengo registro de cómo llegar ahí por ningún medio. Y podría hacer una inferencia probabilística con variables que yo asuma y tendrán una dispersión muy grande porque le puedo pifiar por más o menos 100%. Ahora, un punto intermedio, y por eso es tan importante Markov, Nikolai, creo que se llamaba Andrei Markov. Andrei Markov, que fue el que dijo, ojo, no necesariamente tengo que conocer infinitamente hacia atrás todos los estados anteriores, sino que puedo conocer el estado inmediatamente anterior. Entonces, y yendo al ejemplo de la clase, si siguiéramos el ejemplo de Markov, podríamos decir, si hoy a las 6 de la tarde tengo que salir de mi casa hasta Medrano para estar a las 7 presenciando la clase, con saber de que el martes pasado estaba en esa misma situación y la pude lograr de tal y tal modo, entonces, habiendo conocido el estado inmediatamente anterior, puedo proyectar hacia adelante un estado futuro dentro de este marco de situación, con estas mismas variables. Pero ahí yo le agrego algo, y eso es un comentario mío, que esta teoría de Markov sirve si uno conoce la naturaleza de las variables asociadas. Es decir, yo hoy a las 6 de la tarde puedo planear salir a las 10, a las 6 y 10 o a las 6 y media, si voy a ir en subte o en bicicleta o en auto o corriendo, si sé que la vez anterior fui en subte o en auto corriendo
pero sabiendo por qué fui en subte o en auto corriendo y qué dato estadístico tenía yo de si iba a ir en tal o cual medio. Entonces, si vamos a hilar fino, sirve la teoría de Markov de decir, yo puedo proyectar un estado futuro inmediatamente siguiente al actual, si conozco el inmediatamente anterior al actual, siempre y cuando conozca esa única situación anterior, pero yo tenga conocimiento de todas las variables que estaban involucradas. Claro, es y como ahí, haciendo y ahí más de una orden, pero demasiado compleja, o como que tiene... Claro, porque ahí es lo mismo que yo te preguntaría. ¿Cómo es tu nombre? Carola. Carola. Bueno, Carola, proyectame la demanda para el mes de mayo de helado de dulce de leche en la heladería. Suponete que vos tenés una heladería ahí en la esquina de donde vivís. Sí. Y sos la encargada del control de inventario, que ya lo vamos a ver. ¿Cómo planificar la demanda y cuánto tener en stock? ¿Y cuánto tener stock de hielo seco, de componente dulce de leche y del polvo disecado? Entonces, yo te voy a decir, proyectame la demanda de dulce de leche para la primera semana de mayo, la segunda, la tercera y la cuarta. Imposible. Entonces, ahí lo que vos me vas a decir, y bueno, vamos a hacer un ejemplo bien extremista. Sí. Y yo tengo la estadística de cuánto se consumió en estas 4 cuadras a la redonda de mi heladería. Yo tengo la estadística porque sé cuánto helado de dulce de leche consume cada una de las personas Sí, claro, de pero los últimos 30 años. Pero de mira, una espera que te otra... doy el ejemplo extremista. Vos tenés la estadística de cuánto helado de dulce de leche consumieron en los últimos 30 años cada día cada uno de los habitantes de las 4 cuadras a la redonda de la heladería. Y hasta tenés el dato de si el helado lo habían comprado en esa esquina o fuera del radio de 4 cuadras. Entonces ahora, imagínate que no tenés ese dato. ¿Vos vas a salir a averiguar para proyectar la venta de helado de dulce de leche del mes que viene? ¿Cuánto consumía cada uno de toda la zona? O vas a decir, bueno, ahí es donde te tenés que parar vos y decir, ¿hasta dónde, cuánto me va a costar en dinero y en tiempo conseguir un dato que a mí me sirva para proyectar el futuro? Y esto les va a pasar en sus laburos. Cuando tengan que proyectar hacia el futuro algo y tu jefe te diga, bueno, veamos la estadística de los últimos 10 años, o del último año, o del último mes, o no veamos nada, y yo con mi experiencia te voy a decir lo que puede llegar a pasar. Todo esto redunda en cuánto tiempo vas a gastar vos y energía y dinero en conseguir información que te va a servir como estadística pasada para proyectar el futuro. Y vos quizás digas, bueno, mira, en mayo vengo yo vendiendo esta determinada cantidad, pero si tu heladería la abriste en diciembre y va a ser el primer mayo, ¿cuál es tu proyección? ¿O vas a ir heladería por heladería preguntando? Entonces, un proceso estocástico con memoria de orden 1 significa pararse un estado hacia atrás y tratar de entender la demanda que hubo en mayo del año pasado, es como pero también entender... aproximado, digamos. Claro, pero también vos entender las variables que definieron la demanda de mayo del año pasado. Mayo del año pasado hubo un promedio de 28 grados y este año va a haber un promedio de 24. ¿Hubo feriados o no hubo feriados? ¿Era la semana del helado durante mayo o se hacía la semana del helado en mayo y ya no viene más? ¿Entendés? Entonces, claro, el tema es si no tenés ese dato terminaría siendo como sin memoria. Exactamente. Si uno quiere proyectar ese dato sin ningún histórico y hacerlo con tu propia imaginación, es sin memoria. Lo que hoy en día se usa es, bueno, tratar de tener un dato histórico, pero lo más importante es entender ese dato histórico. Entonces, y también les hago una salvedad, es entender ese dato histórico, pero sabiendo también que la estadística no es bidireccional. Recuerden siempre cuando construyan escenarios prospectivos de que la estadística puede tener un cálculo recursivo y un cálculo prospectivo, pero nunca es bidireccional. Y esto sería, por ejemplo, le doy el siguiente ejemplo. Si ustedes agarran el año 2019, que fue el último año que se fue a la facultad presencial, ¿verdad? Y dicen, bueno, durante el año 2019 atravesaron la puerta de Medrano 951
342 personas con pelo rojo. Ok, durante todo el año cruzaron 342 personas. Bien, perfecto. Ahora, si hago una proyección, en el 2020 van a cruzar 342. Y sí, ponele que sí, porque es el dato que tenemos. Pero pará, y este era el comentario propio que yo les decía, el dato te sirve si vos entendés por qué ese dato sucedió como sucedió. Ahora, si me decís, en 2019 venía ingresando un promedio de 5 personas por mes pelirrojas a Medrano. Pero en diciembre se invitó a la orquesta de jazz de Irlanda y vinieron 18 pelirrojos. Y en el último día del año te ensució la estadística. Entonces, si vos sabés que el número total que dio de gente pelirroja que entró durante todo el año fue ese, cuando proyectes 2020 vas a decir, espera, el año que viene, ¿está invitada la orquesta de Irlanda de jazz a venir a tocar o no? Porque si no está proyectado que venga, entonces saco ese número del cálculo que voy a hacer para proyectar cuántos pelirrojos van a entrar el año que viene por la facultad. Entonces, el día que ustedes utilicen un proceso markoviano, por supuesto, uno separa con el estado inmediatamente anterior, o los dos anteriores, o el 3, pero uno dice, no, Markov dice el estado inmediatamente anterior. Es suficiente con que entiendas el estado inmediatamente anterior, pero sepas la naturaleza de las variables que estás calculando, porque ese estado que estás tomando como referencia, lo vas a tomar en cuenta sí, no o en parte. Como este número que yo les digo de los pelirrojos, lo tomo en su totalidad o no, si entiendo ese número, qué representa, qué significa, es un promedio liso, un promedio automático, un promedio móvil, y si salgo de la estadística, ya no necesariamente que me haya dado el promedio de que 53 entraron por semestre, no significa que mañana hay una probabilidad de que 1,4 pelirrojos entren a la facultad. Entonces, la estadística que se construye desde el dato hacia arriba, no se puede luego aplicar de arriba hacia abajo. Que me haya dado que en 2019 entraba 1,4 pelirrojos por día, no significa que todos los días voy a estar esperando que al menos un pelirrojo entre, sino que quizá en algún momento del mes entran 15. Esa es ojo con no es bidireccional la aplicación de una estadística. Pero bueno, todos estos comentarios eran para ejemplificar proceso estocástico con memoria, sin memoria o con memoria de orden 1, con esta salvedad que lo importante es conocer el orden 1 anterior, siempre y cuando entienda yo todas las variables y por qué son esos números. Y después veo si las uso y cómo las uso para prospectar un estado inmediatamente siguiente. Muy bien, ahí Carola, ¿querés acotar algo? No, tenía ejemplo, sí. Bueno, buenísimo, gracias. Cualquier otro que quiera hacer algún comentario, bueno, si no ya me meto en la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Bueno, voy a terminar, fíjense cómo tuvimos que hacer todo este recorrido para poder estar hablando de procesos estocásticos con y sin memoria. Por supuesto que ahora voy a, en los próximos 10 minutos, explicar el teorema de Chapman-Kolmogorov y luego explicar cómo se calcula un vector de estado estacionario, pero no se asusten si no lo entienden de una, esto es para darme pie y poder profundizar un poquitito más en un modelo que la semana que viene vamos a hacer ejemplos prácticos como el del ascensor y ver cómo se calcula. Simplemente adelanto las fórmulas para presentar. De la clasificación, ¿se podría decir que el de memoria es como más exacto, lo sigue el del markoviano y después el sin memoria en cuanto a la exactitud del bueno, no necesariamente es tan lineal esa interpretación, porque el proceso estocástico con memoria, es como te decía, si vos tuvieras la estadística de cuánto consumió dulce de leche cada uno de los vecinos en los últimos 30 años, y vos usás en un Excel toda esa estadística, quizá le terminás pifiando más que si hubieras usado la de mayo del año pasado, entendiendo que hubo festivo, no festivo, la temperatura y otra cosa distinta. Claro. ¿No? Entonces ahí el tema es, ¿qué variable vas a usar? ¿De cuántos estados hacia atrás? ¿Y cuánto entendés vos de esa variable? ¿Y cómo la estás pensando para el próximo estado? Entonces, por eso una vez me tocó en una situación de trabajo, hace como 4 o 5 años estaba trabajando en el grupo Sodimac Falabella,
como responsable de mejora de procesos, y claro, y me decían, bueno, vos que sos, la tenés reclara, modelos matemáticos, vamos a hacer algo estocástico para definir el tiempo promedio de espera que van a tener los clientes entre las 10 y las 11, entre las 11 y las 12, Acá tenemos el histórico y me pasaban unos Excel kilométricos con estadísticas. Y justo en esos Excel, que también muy bien, ya alguien que venía trabajando en este tipo de estadísticas en la compañía, le había seteado, bueno, pero no importa si es día de semana o fin de semana. Por supuesto que es importante, ¿es día de semana o fin de semana? Ahora, ¿es día feriado o no feriado? ¿Es día que tenemos promoción con alguna tarjeta o día sin promoción en una tarjeta? ¿Hay algún plan de gobierno con cuotas sin interés tipo ahora 12 y en qué rubro impacta? Entonces, según esos pequeños datos, ibas a ver si tenías saturación en alguna cola de espera y según si las filas iba a ser en la parte de productos de construcción o en la parte de productos de higiene o en la parte de maderas. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde quizás sentarse detenidamente y pensar con visión objetiva y criterio común, más que tener un Excel kilométrico con toda la estadística, es pensar con criterio práctico, y a eso apunta que atravesemos todo nuestro pensamiento con el criterio de Markov, que no es parir y hacer cadenas de Markov directamente, sino que el aprendizaje que tenemos que hacer es, bueno, ante esta situación, ¿qué quiero averiguar? ¿Qué quiero proyectar? ¿Con qué información cuento? ¿Y me sirve conocer el proceso estocástico con memoria de los últimos 30 años? O, a ver, pasámelo de los últimos 5 años. ¿Y por qué este número de así? ¿Y por qué este número de así? Y entender la naturaleza y luego atravesarlo, bueno, hoy en día, ¿esa condición está o no está? Hoy, ¿está ese plan del gobierno? ¿Hoy hay descuentos por tarjeta? ¿Cuánto de descuento? ¿Cómo viene respondiendo la gente, la demanda, según el descuento con tarjeta o el descuento en efectivo? Entonces, y este comentario lo hago para hoy y para todos los modelos que veamos de operativa. Los modelos de operativa que estamos viendo son herramientas, como puede ser una caja de herramientas que vamos a encontrar un martillo, una francesa, un destornillador. Ahora, cuando estemos adelante de una puerta y tengamos que arreglarla, según cómo veamos la puerta, el problema que tiene, veamos si usamos primero una herramienta u otra, o dos combinadas, o si no usamos ninguna herramienta y pedimos ayuda para sacar la puerta. Así que pensémoslo de ese modo. No sé si hay algún proceso estocástico que sea mejor que otro. La reflexión que hacemos es que los procesos markovianos de orden 1 son los que nos permiten hacer este tipo de análisis, de plantearnos cuánto tiempo y energía voy a gastar en conseguir información, o dame la información que tengas y vemos si nos la replanteamos y qué nos preguntamos, y lo más importante va a ser qué repreguntas me hago sobre la información que tengo, y de ahí va a resultar si tengo que buscar datos adicionales o pero modificar los que... No, digamos. ¿Cómo? Que si vale la pena o no. Exacto, salir a buscar más, exactamente. Y también conocer situaciones a futuro. Bueno, ¿está previsto que la semana que viene esté todo abierto? Porque imagínate si tenías que proyectar la demanda de abril y no sabías que 15 días iba a haber restricción de circulación. Anda a decirle, ¿no?, al restaurante que compra carne y compra carne fresca semanalmente, o al que estoquea en un freezer y tenía previsto y ahora tiene carne que la va a tener frisado, la va a tener que vender descongelada al carnicero de la esquina. Imagínense ustedes, claro, con esto de la pandemia se da vuelta todo, ¿no? Y ahí nos vamos al extremo de los cisnes negros. ¿Cómo impacta, ¿no?, cuando sucede algo que es poco probable, pero bueno, cuando sucede te desbarajusta cualquier pronóstico. Bueno, les propongo... Sí. Sí, perdón, no me había quedado bien en claro cuáles son los procesos estocásticos con memoria de orden 1. O sea, ¿cuál es la diferencia con el otro que tiene memoria? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Dale, bueno, mira, proceso estocástico con memoria, esto es teórico, por supuesto, ¿no? Es más, ahora voy a explicar esto y lo vamos a cortar acá la clase. La clase que viene voy a dar Chapman-Kolmogorov y cómo calcular un vector de estado estacionario, porque tampoco es mucho tiempo más.
pero voy a explicarlo, está bueno que me lo hagan para profundizar un poquitito las definiciones, y la clase que viene voy a arrancar escribiéndole las fórmulas de cada uno, porque cuando uno ve la fórmula lo entiende mejor. Yo en realidad son fórmulas que en el pizarrón las escribo y acá las quise resumir simplemente explicándolo. Pero ahora, mira, está bueno que me lo preguntes y lo voy a aclarar, y la semana que viene vamos a ver la fórmula y ahí van a notar bien la diferencia. En teoría, porque esto es teoría, el proceso estocástico con memoria es aquel proceso del cual se conocen todos los estados anteriores. Es decir, si acá en la imagen ven que estoy moviendo el cursor, yo estoy en el momento t sub 2 y quiero proyectar el t sub n. En un proceso estocástico con memoria tengo la información histórica del t sub 1, el t sub 0. En cada uno de esos momentos, si el i sub t sub 0 y el i sub 1 tenían una probabilidad de ocurrencia y si terminaron ocurriendo o no. Entonces significa que tenés hacia atrás toda la información de ese proceso. Ahora, un proceso estocástico sin memoria es cuando estás parado en t sub 2 y querés proyectar un t sub n y no tenés nada, ni el t sub 1 ni el t sub 0. Solamente sabés que hoy estás acá ante una situación y una probabilidad de ocurrencia y todavía no sabés si sucedió o no sucedió. Estás en el instante actual. Ahora, un proceso estocástico con memoria de orden 1 significa estar parado en t sub 2, conocer el dato inmediatamente anterior que sería t sub 1, i de t sub 1, la probabilidad de ocurrencia de t sub 1 y saber si ocurrió o no ocurrió. Entonces, estar en un proceso markoviano es estar parado en t sub 2, conocer t sub 1, pero conocer también todas las variables y por qué sucedieron como sucedieron y qué comportamiento es conocer la naturaleza de todo el estado C sub 1. Y quizá ahí tenés muchas más respuestas que habiendo conocido todo. Y ese sería el ejemplo de la clase. Si yo, hoy a las 6 de la tarde antes de que tengamos esta clase, decía, ¿qué probabilidad hay de que hoy estén en clase todos los chicos que estuvieron la semana pasada? Y digo, si todos los de la semana pasada estuvieron porque estaban anotados en el curso y porque están en operativa, entonces yo asumo que también es porque tienen todas las correlativas. Vos entendiendo la naturaleza de este estado, podés asumir un montón de otras cosas que no son datos, pero que sabés que hacia atrás deben haber ocurrido. Por supuesto que tendrás un nivel de certeza de eso que estás infiriendo, pero yo doy por casi cierto que todos ustedes tienen un analítico de secundario finalizado y que no presentaron un certificado trucho y que aprobaron todo lo que tenían que aprobar para poder estar compartiendo esta clase hoy entre todos. Entonces, ese sería un estocástico de orden 1. Estar en T sub 2 y conocer T sub 1, pero conocer toda la naturaleza de todo lo que rodea T sub 1. Y ahí vas a poder inferir mucho más cosas y sin necesidad de conocer el histórico tendiendo hacia infinito para atrás. Así que esa sería la definición teórica. La semana que viene voy a arrancar la clase mostrando la ecuación que explica un proceso estocástico con memoria, luego el sin memoria y el estocástico de orden 1, que es muy gráfico y está escrito y aparte es una linda fórmula. Uno ve esa fórmula y es como que estás escuchando un tema de música que te gusta, ¿viste? Le encontrás esa armonía y decís, mirá qué lindo que está explicado esto, que hace media hora que tuve que decir miles de palabras y acá con letras, ¿no? La belleza de la matemática, que uno quizás no se encuentra en la calle un número 2 caminando, porque los números existen en la mente de la persona que la piensa, ¿no? Esa misma abstracción es lo que uno ve en las fórmulas, ¿no? Como por eso Beethoven podía escribir música cuando ya no oía, porque ya veía la música en lo que estaba escrito. Así que bueno, espero que estén tan inspirados y viendo estas fórmulas veamos proyecciones de cosas y de modelos matemáticos que el día de mañana vamos a trabajar con eso. Espero que les guste y que se sigan apasionando con este tema. Por ahora cortamos acá, la clase que viene arrancamos con estas 3 fórmulas, así ya damos claro todo el procesos estocásticos, y ahora les muestro rápidamente el teorema de Chapman-Kolmogorov, que en 10 minutos les explico, es esta fórmula que está acá, que también está muy buena, perdón mi desprolijidad, traté de escribirlo simple. Y por último, acá en estas fórmulas vamos a explicar cómo se calcula un vector de estado estacionario, que ya la semana que viene lo explicaremos. Y por supuesto vamos a dar ejercicios, del mismo modo de matriz insumo-producto, que explicamos un ejercicio y vieron ustedes cómo se relacionaba, pero bueno, en procesos estocásticos lleva más de una clase
poder sumergirse para entender el ejercicio y entender los cálculos. Porque acá va a suceder lo mismo que en matriz de insumo-producto. Son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El cálculo en sí no es complejo. Lo complejo en sí es entender qué significa esto y para qué lo voy a usar. Así que bueno. Bueno, dejo de compartir pantalla, así volvemos a nuestra clase. Está bueno, qué lindo que seamos 50 todavía y no hayan abandonado. Gracias por escucharme todo este tiempo. Y no quiero seguir porque sé que ya 2 horas hablando se hace muy denso y cualquier cosa que digo prefiero que lo arranquemos fresquito la semana que viene. Bueno, ahí me están volviendo a ver, ¿verdad? Sí, sí, profe. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo ahora me quedo un ratito conectado por si alguien me quiere preguntar algo y también voy a estar tomando nota de lo que me escribieron en el chat, los que me pasaron el mail para que les escriba y les habilite el Drive, etcétera. Así que bueno, si no hay ninguna consulta más, los saludo y les agradezco por esta clase que hemos compartido. Buena semana y hasta el martes que viene. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Abrazo grande. Abrazo.